tú has tocado en tu canal 3 acontecimientos históricos muy importantes, ¿no? O que podemos agruparlo, digamos, en 3 grandes acontecimientos o 3 conjuntos de acontecimientos. Uno es la caída del Imperio Incaico, la guerra con España y la guerra del Pacífico, ¿no? Ambas, la manera en que lo cuentas lo hace súper entretenido, ¿no? Tanto que a veces yo digo, a ver, voy a ver una serie de Netflix, no, mejor termino de escuchar esta, serie de videos de, no sé, de la Guerra del Pacífico, porque lo cuentas de una manera súper entretenida. Y como tú dices, mucho de lo que pasa en la realidad en estas guerras a veces deja pequeño a esas historias de ficción que tanto conocemos y seguimos, pero es que a veces la realidad opaca incluso a la ficción en muchos casos, ¿no? Entonces, sobre la caída del Imperio Incaico me pareció un muy buen culebrón, digamos, ¿no? O sea, creo que Juego de Tronos se queda chico. A ver, vamos, hay guerra civil, pelea entre hermanos, todo súper sangriento. Es muy entretenido. Entonces, ¿por qué dirías tú que cayó el Imperio Incaico? Bueno, confluyeron muchas cosas desde mala suerte hasta el momento y el lugar indicado para los españoles. O sea, definitivamente en el momento en que llegan los españoles a las costas peruanas, a Tumbes, por segunda vez, ya estaba en proceso esta guerra civil entre los huascaristas y la gente de Atahualpa. Proceso que finalmente termina ganando a Atahualpa, pero aún no había terminado de consolidar su victoria. Por eso estaba en Cajamarca, esperando noticias de la campaña que se había emprendido contra el Cusco. Y qué casualidad, pues, que justo en ese momento haya llegado Pizarro y su gente, que seguramente quedó maravillado sabiendo de que justo había llegado en el momento de que había una guerra civil entre los dos reyes, que seguramente él entendía la figura del Inca como un rey, locales, ¿no? Eso seguramente es uno de los factores decisivos de la caída del imperio, pero también, y una cosa que quizá aún no se ha explorado mucho en esa serie de videos, es que habían, así como había, podemos imaginarlo, la majestuosidad y opulencia y tamaño del imperio, también habían muchas poblaciones que estaban sometidas al imperio inca y que cualquier otra opción les resultaba, por el mero hecho de ser diferente, mejor opción que apoyar a los incas, ¿no? Y veían pues en estos viracochas que habían llegado y que eran tan diferentes, probablemente el potencial de un muy buen aliado. Y por eso que a pesar de ser 168, normalmente no se cuenta los miles que iban detrás de ellos en cuanto a, bueno, quizás no en Cajamarca necesariamente, pero de ahí en adelante van a ser miles de nativos del Perú que van a soportar a las fuerzas españolas en esta cruzada de terminar la conquista o derribar el imperio inca, ¿no? Entonces, se suele hablar del imperio inca como una estructura completamente unificada, pero precisamente en ese momento en el que ocurren las cosas, el imperio estaba fraccionado por una guerra civil y eso a su vez había decantado en múltiples fracturas de pueblos que estaban disconformes con los incas, o al menos con Atahualpa, o al menos con Huáscar, y que estaban dispuestos a aceptar estos viracochas que habían llegado como aliados. Claro, porque mucho se escucha esto de que, a ver, menos de 200 españoles, ¿no? 160 y tantos, derrumban, ¿no? Al imperio incaico. Entonces, ¿cómo logran tamaña hazaña, ¿no? Entonces, detrás de eso hay esta serie de factores que afectan. Pero cuando capturan Atahualpa, ahí todavía no tenían de su lado un gran apoyo nativo y solo eran 168 o ya ahí contaban con más apoyo local. Los nativos seguramente ya estaban atrás, iban con ellos, no en grandes números, pero seguramente durante su estadía en Cajamarca fueron muchos los jefes que comienzan a plegarse hacia el bando de los españoles o los viracochas.
que tenían sus bestias jamás vistas, que al principio pensabas que comían, que comían oro, o sea, eran alienígenas para muchos incas, ¿no? O para muchos nativos del Perú, pero Atahualpa ya los había probado porque sabían que los viracochas podían morir, porque durante algunos incidentes iniciales cerca de Tumbes se había logrado dar muerte a algunos españoles. Entonces Atahualpa sabía de que los viracochas no eran inmortales, o sea, pero era muy escaso el conocimiento que tenía. Quizá por eso los deja avanzar. Primero porque estaba confiado en su reciente victoria contra su hermano, y segundo porque seguramente quería tentar un poco sobre cuál era el alcance del poderío de los españoles. Estamos especulando porque no hay relatos que hagan entender qué es lo que en ese momento estaba preveyendo Atahualpa desde su campamento, pero lo que relatan las cronistas es que hay muchas aproximaciones mientras los españoles van avanzando en dirección a Cajamarca, son muchas las delegaciones que se acercan a ellos para conversar con ellos, acercarse, y los cronistas dicen pues que veían cómo estos contaban sus cosas, o eran muy curiosos, y era porque seguramente eran espías de Atahualpa que estaban tratando de recolectar la mayor cantidad de información sobre los usos y costumbres de los españoles, ¿no? Porque tenían barbas, por qué le hablaban a estos objetos rectangulares, ¿no? Los libros que los veían así y les daban, y parecían muy importantes, ¿no? Por eso quizá cuando a Atahualpa le ofrecen la Biblia, quizá era la primera vez que se topaba con estos objetos rectangulares de los que tanto había escuchado hablar, ¿no? Que decían que en las noches los españoles le hablaban a los libros, ¿no? Entonces, al quizá no entenderlo, pues lo tiró porque no sabía, no entendía la magia que había detrás de estos artefactos, ¿no? Pero ahí, o sea, realmente en este choque de dos mundos completamente diferentes, los más vivos, que en ese caso fueron los españoles, los que ya habían pasado por un proceso similar, quizá no ellos, pero sí la gente de Cortés y los conquistadores que estuvieron un poco más hacia el norte, ya habían logrado semejante hazaña en otro imperio de estas latitudes. Entonces, seguramente Pizarro entendía más o menos cuál era la hoja de ruta y sabía de que tomar capturado al líder era tomar capturado al dios. Y bueno, quizá por eso su afán de ir a Cajamarca y de buscar la captura del Inca. Claro. Ahora, conocido esto, claro, en retrospectiva, ¿no? Desde nuestro punto de vista, yo leo esto, veo tus series y digo, oye, pero qué cojudo Atahualpa, ¿no? Entonces, ¿tú lo justificas de alguna manera? Yo creo que sí. Sí, cuando lo vemos en retrospectiva vemos muchos errores, pero es que, o sea, yo también probablemente, hay que tener en cuenta, él venía de ganar una lucha, una guerra civil, o bueno, aún no se enteraba probablemente de esta, pero ya era probablemente muy factible que él estuviera ganando en ese momento. Ya se había tomado la capital, pero bueno, no sé cuánto tiempo estaba demorando las comunicaciones en llegar del Cusco hacia Cajamarca. Eh, pero hay que pensarlo así, 168 extranjeros, ¿qué tan probable fuera de que pudieran tumbar a las huestes que tenía Atahualpa tras de sí? Era imposible. Si no hubiera sido por la captura de Atahualpa, muy probablemente Atahualpa hubiera masacrado a todos, hubiera encontrado la forma de hacerlo. Pero su captura, en Es, parte por su exceso de confianza, porque no preveía una emboscada en Cajamarca, y terminó hundiéndolo, porque en el momento que lo toman a él, el imperio queda sin cabeza y nadie iba a mover un solo dedo en ese momento sin estar seguro de que esa fuera la voluntad del propio Atahualpa. Y Atahualpa, que buscaba conservar su vida, estaba temeroso de dictar una orden que sabía que le podía ser contraproducente. Atahualpa realmente seguramente pensaba que lo que estos foráneos querían eran riquezas, saqueos, sus cosas,
pero no suplantarlo. Y bueno, él probablemente lo quería, o bueno, de hecho, lo que se puede ver en los videos y también lo que he podido leer, es que Atahualpa, que tenía mucha curiosidad en los caballos, en las cosas de los españoles, seguramente quería tenerlas directamente, quería apresar a estos españoles, quedarse con algunos vivos como rehenes o como esclavos, quedarse con sus bestias, reproducirlas para engrandecer su propio imperio. O sea, realmente yo creo que Atahualpa también tenía una estrategia, tenía un plan, solo que no pudo leer la magnitud del engaño del cual iba a ser objeto. Claro, ¿no? Porque ese podríamos decir, o podrías confirmar que fue el enorme error, ¿no? Ese exceso de confianza que lo llevó a exponerse él, ¿no? Porque ahí fue donde cayó. O no, ¿cómo lo consideras? Mira, hay versiones contradictorias de lo que voy a decir, pero muchos dicen que cuando cuando el Inca ingresa a Cajamarca, lo hizo con un séquito de músicos, danzantes, en general gente de su corte y no con soldados. Otros historiadores, como Del Busto, si no me equivoco, mencionan de que muchos de los que estaban en ese séquito tenían sus armas escondidas debajo de sus vestidos. Entonces, al final, ¿quién tiene la razón? Pues estamos un poco tarde como para poder descubrirlo, pero bueno, hay estas versiones que se barajan. Pero lo que el Inca quería hacer en Cajamarca era capturar a los incas, a los españoles. De hecho, se mencionan en los relatos de que cuando todos los españoles estaban escondidos, uno de los, no sé si lugartenientes o en todo caso de los miembros de la corte del Inca, clava lo que parecía ser un estandarte enfrente de la plaza y como que invocando a los españoles a mostrarse, ¿no? Entonces, en ese momento la intención de Atahualpa era tomar capturados, si no de manera violenta, al menos sí, digamos, con una especie de invitación a ser Obligatoria. capturado, una invitación a ser capturado, a permanecer bajo la custodia del Inca. No lo sabemos porque finalmente no se resolvió esa trama, pero yo creo que sí, Atahualpa no preveyó de que iba a ser emboscado por todos los lados de la plaza y que el efecto de los caballos iba a ser tan gigantesco en la embestida, ¿no? Realmente los españoles ahí dieron una clase magistral de cómo con pocos recursos hacer mucho. Los caballos se fueron vestidos o adornados con un montón de cascabeles para hacer bulla y asustar. Los cañones, si bien es cierto, no eran muchos, me parece que eran 3, ya no lo recuerdo muy bien, pero no eran grandes cañones. O sea, no eran de grandes calibres, eran cañones que eran arrastrados por un caballito, eran 3, los mosquetes, todas estas armas, los mosquetes tampoco no eran extremadamente precisos, pero todos los elementos en conjunto, confluyendo en un solo momento, haciendo ruido y generando miedo, fueron los causantes de que la gran mayoría de este séquito, independientemente que si fuera soldados o no, intentara huir. Y en su huida, en las únicas 2 salidas de la Plaza de Cajamarca, terminaron matándose entre ellos, no por violencia, sino más que nada por ahogamiento o por, digamos, murieron aplastados. Ok, o sea, mira, ya los incas están quedando bastante mal por su exceso de confianza, porque no preveyeron y el factor sorpresa se dejaron sorprender, digamos, y ahora me dices que se mataron ellos mismos, o Oye, sea, ya yo un también desastre. cuando leí eso, dije, oye, pero ¿qué tan factible sería que una cosa así pasara? O sea, realmente uno parece, oye, pero que son tontos estos chicos, pero, o sea, no es algo tan lejos de nuestra realidad. Recuerdo alguna entrevista que Marco Aurelio de Negri le hace a Del Busto, y Del Busto le dice, oye, pero algo similar no pasó, ¿te acuerdas en un estadio en el Perú?
Entonces, No, no es claro, en tan, las discotecas, ponte cuando o el en la discoteca, incendio. no es tan descabellado pensar que en un momento de pánico, la gente huyendo, incluso siendo soldados, podrían matarse entre ellos, no de manera intencionada, pero sí como consecuencia pues, de la desesperación. Un episodio anterior, inmediatamente anterior, un día antes, o el mismo día, ahorita la memoria me está fallando, cuando la primera delegación diplomática de los españoles va al campamento del Inca para invitarlo a acercarse a Cajamarca, que era parte pues, del engaño, uno de los españoles hace una muestra, una demostración con su caballo corriendo a toda velocidad hacia donde estaba el Inca, y muchos soldados, y esos sí eran soldados los que estaban al costado de Atahualpa, y huyen de miedo. Después, lógicamente, se componen, ¿no? Pero el Inca sí no se mueve ni se inmuta, no le tiene miedo al caballo, tampoco podía exhibir miedo porque él era el gran gobernante. Y bueno, lo que se cuenta es que después de todos esos indios serían serían ejecutados por exhibir miedo ante los forasteros, ¿no? Pero eso nos da una idea de que los soldados incas sí le tenían temor a los caballos, un temor natural al ver una de estas bestias grandes que ellos nunca habían visto. Y bueno, confluyendo el ruido de los cañones, los mosquetes, los caballos, las espadas, o sea, esa carga o esa embestida que hacen los españoles probablemente es como si vinieran extraterrestres y nos comenzaran a atacar por todos lados, ¿no? Probablemente lo que la gran mayoría haría sería huir. Entonces, no lo considero un acto de cobardía, sino más bien una naturaleza humana de huir de lo desconocido. Y eso fue algo en lo que capitalizaron mucho los españoles para lograr esa ventaja. Cuando la guerra o el conflicto entre los españoles y los generales incas que aún quedan combatiendo se hace general, los incas van a aprender sus propias tácticas para tratar de lidiar con los caballos, tratar de no hacer enfrentamientos directos en campo abierto contra ellos, atacarlos desde los desfiladeros. Los incas comenzaron a entender cómo debían enfrentarse hacia los españoles. Lo que pasa es que eventualmente habían muchos indios que seguían siendo aliados de los españoles y al final pues la guerra la terminan ganando los españoles, pero no es que los incas fueran unos peleles, o sea, sino que este primer momento inicial tenían todos los elementos en contra porque no conocían a su enemigo y tenían elementos que ellos jamás habían visto, mientras que los españoles para ellos era un pueblo nativo más de los que ya habían visto muchos y de los que ya se habían escuchado historias de cómo habían caído otros imperios de similar tamaño. Entonces, no sabían de que la moral y la unión del imperio a veces la definía una sola persona. Capturar a esa persona podían incluso obligar al imperio a ponerse a sus órdenes, como lo hicieron los españoles. Que dice, ¿para qué matar al Inca si tenerlo vivo te aseguraba que todo el oro iba a fluir hacia Cajamarca y no ibas a tener que buscarlo? O sea, realmente ellos ya tenían la hoja de ruta escrita de cómo tenían que conquistar un imperio. Y lo hicieron tal cual, y lo hicieron súper bien.